¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablarles sobre un método o un remedio casero para evitar, combatir y prevenir los cálculos renales. En este caso, como los de mí, como los que se dan en mí, que son los cálculos de oxalato de calcio, que es el compuesto. Bueno, yo la verdad es que les estoy hablando como experiencia propia. Yo este método lo he utilizado desde hace algún tiempo y me ha funcionado muy bien, demasiado bien, porque estoy utilizando la parte teórica, la parte química que tienen los alimentos y la parte orgánica en cuanto a la función de nuestro organismo y cómo se da las vías anatómicas, de las vías urinarias y todo. En este caso vamos a utilizar piña. Aquí ya le he cortado, le he quitado solo, corté una rodaja y le quité los bordes, como podemos ver aquí. Estos bordes o esta cáscara de la piña lo vamos a dejar a un lado aparte. No lo vayamos a botar ni nada. En cuanto a la papa, puede ser papa blanca, puede ser la papa amarilla, puede ser papa guairo, las infinidad de papas que puedan. Yo la verdad es que siempre utilizo la blanca y a veces la amarilla. Y simplemente las lavamos bien, les quitamos esas partes que tienen como una especie de raíces y las vamos a trozar en pedacitos. No vamos a botar la cáscara no se bota, simplemente se lava nada más. Bueno, la función o la finalidad que va a tener cada uno de estos dos alimentos va a ser la papa, su función como gran fuente de citrato, y la piña como una fuente diurética natural. En este caso hay muchos otros alimentos que son diuréticos, puede ser arándanos, ciruelas por ejemplo, pero una piña te va a dar más jugo y es más barata en cantidad, ¿no? Vamos a tratar de llenar este vaso de nuestro jugo de papa cruda y piña. El sabor podemos ablandarlo un poco, hacerlo un poco más permisivo, con un poquito de edulcorante, pero evitemos tratar de utilizarlo. Tratemos de tomarlo así tal cual como está. Al fin y al cabo estos son químicos. A ver, yo comencé con cálculos a los 6 años. Me acuerdo claramente cuando estaba en la primaria, me dio un cólico renal muy fuerte. O sea, llorar porque era un niño, 6 años. Me llevaron, se toparon con que tenía cálculos en el riñón derecho, a nivel de los cálices. Entonces, ¿de qué trata esto de los cólicos renales? El cólico renal se da cuando hay una hidronefrosis. La vía urinaria va a tener su salida, que es el riñón, donde se da la filtración renal. Al darse la filtración renal se va a liberar ciertas sustancias que no nos son útiles y agua, por así decirlo, y se va a formar la orina. Esta orina va a ir a través de un conducto que viene a ser el uréter para que llegue a la vejiga, y de la vejiga la uretra y a la salida final, que es lo que orinamos. Entonces, si en algún momento de esta vía que va del riñón, uréter, vejiga, uretra, hay alguna obstrucción, se va a retener la orina y ya no va a poder avanzar. El riñón va a seguir filtrando, pero la orina no va a avanzar y se va a acumular y se va a expandir el riñón, y esa expansión de la cápsula renal va a generar dolor, mucho dolor. Es un dolor que no tiene posición antálgica, se ubica con los puntos, con unas maniobras que es una maniobra que se utiliza en medicina, puño percusión lumbar por ejemplo. Entonces bueno, yo tuve esa experiencia a los 6 años, me operaron a un tajo abierto, una operación a tajo abierto. Y bueno, pasaron los años, mejoró la tecnología y bueno, tuve otro tipo de intervenciones, también por los mismos cálculos renales, por cólicos renales, iniciando con eso. Entonces fui sometido a litotricias endoureteral, litotricias extracorpóreas, algunas frustras. Entonces he sido muy recurrente en eso. Generalmente lo que te dicen los doctores es luego de que te intervienen y te extraen el riñón, ya sea de alguna forma u otra, te dicen de que tienes que tomar 3 litros de agua al día, pero seamos sinceros, a veces es difícil porque uno está ocupado en el día, o a veces simplemente no hay tiempo, no hay dónde comprar el agua, no hay dónde llenar el agua, no puedes cargar con tus 3 litros todo el día para todos lados. Y más aún, por ejemplo, en mi caso, que paro en una situación hospitalaria porque soy estudiante de medicina, entonces complicado. Bueno, desde hace algunos años me puse a leer, a tratar de investigar, porque ya vi que mis riñones también, cuando hay muchos problemas con cálculos, dañan los riñones y puedes terminar en una insuficiencia renal crónica cuando ya dañas tantas veces seguidas a tu riñón.
En mi caso comenzó a tener algunas imágenes ecográficas que indicaban algún tipo de pequeñas lesiones que se estaban formando. Entonces ya me preocupé mucho, traté de tomar agua, bueno, mucho más, 3 litros, 4 litros, pero busqué esta solución que es más que todo teórica y me funcionó muy bien. Hasta ahora ya voy 2, 3 años, 4 años sin ningún tipo de cálculo y la genial, ya tengo 24 años. Entonces, bueno, la papa va a ser utilizada por el citrato que tiene. El citrato, cuando entra al organismo, se va a asociar al calcio. Recuerden que les dije que los cálculos en su mayoría son formados o se forman a base de oxalato de calcio. Oxalato de calcio. La solución no es dejar de tomar calcio a través de la leche, que esa no es la solución. Al contrario, cuando tú tomas leche, cuando comes queso, cuando tomas fuentes lácteas con normalidad, te ayuda a limpiar el organismo, ya que, bueno, en cuanto al oxalato de calcio me refiero, ya que la leche, que tiene bastante cantidad de calcio, al entrar al organismo, estar en los intestinos, se va a asociar al mismo oxalato que está a punto de absorberse al organismo. Entonces se forma el oxalato de calcio en el mismo intestino, pero eso ya no se absorbe, entonces se va junto a las heces y te quitas de encima la gran cantidad de oxalato que puedas estar consumiendo. El oxalato lo encontramos en el café, por ejemplo. Es una gran fuente de oxalato, también en los chocolates y en bebidas gasificadas. Entonces, la solución no es dejar de tomar lácteos o dejar de consumir calcio. El citrato lo que va a hacer es asociarse al calcio dentro del organismo y se va a formar citrato de calcio. En el riñón, cuando se expulsan estos componentes, estos químicos, el oxalato de calcio se va a formar, sí, pero cuando está en un medio de alto citrato, se va a formar por predisposición química el citrato de calcio. Y el citrato de calcio no tiende a formar piedras, sino es más lábil y se va junto a la orina. Entonces te quitas esa probabilidad de que se formen los cálculos a base de oxalato de calcio, ya que se van a formar los de citrato de calcio. Y la piña, el efecto diurético, lo que va a hacer es que orines más, y este citrato de calcio que se va a formar, o ese jale del calcio para formarse citrato en las vías urinarias, van a ser favorecidas en su expulsión porque vas a orinar mucho más por la piña diurética que te estás tomando. Esto se recomienda tomarlo en las mañanas. En las mañanas por una semana y lo tomas cada un mes o cada 2 meses. Toda una semana, todas las mañanas te limpia los riñones, te limpia las vías urinarias. Y esto de aquí de las cáscaras de la piña, lo que vamos a utilizarlo como agua de tiempo. La piña, sí, los jugos de piña traten de tomarlo todos los días, así que es diurético, te va a favorecer de todos modos y traten de tomar toda el agua posible. En cuanto a la cáscara, lo vamos a hervir con agua y vamos a formar el agua de piña. El agua de piña, un poquito de azúcar, un poco de edulcorante, es muy buena, muy rica también. Entonces lo vamos a utilizar como agua de tiempo y también va a tener un efecto diurético que nos va a favorecer. Aparte tienes que tomar tu agua sola, tu agua simple y va a ir genial. Como le digo, voy 3, 4 años, que ya no tengo ningún problema. Y antes lo tenía cada año, cada 2 años. Ya era caserito, ya me conocía. Es más, voy a hacer mi especialización en urología porque ya conozco el servicio. Así que bueno, esto lo vamos a cortar en partes. Las papas también ya están cortadas en partes. Y aquí lo vamos a poner en el extractor. También podemos utilizar la licuadora, por ejemplo. Pero a mí me gusta más utilizar el extractor, es más simple, más limpito. Vamos a llenar el vaso y ahí les muestro. Aquí ya estamos preparando, estamos haciendo usando el extractor. Vamos a tratar de poner la papa al final casi de utilizar todo esto, de licuar, por así decirlo, toda esta piña. Utilizamos la papa. Ahora, algo que sí les tengo que decir es que lo mejor es que apenas usen el extractor, apenas tengan el líquido ya formado, lo tomen. No lo dejen reposar ni nada. Le dan con una cucharita unas cuantas vueltas porque se va a formar una especie de arenilla y se lo toman. Un poco de papa. La papa. Y bueno, ahora les voy a mostrar ya el final. Y así ha quedado. Este ya es nuestro extracto de piña con papa.
como les comenté, se tiene que tomar al momento. No esperemos mucho, no dejemos que se asiente, no lo dejemos reposando por 10 minutos, media hora, no. Apenas se usa el extractor, se lo tiene que tomar. Quería mostrarles la arenilla que se forma por la papa en el fondo, pero hay mucha espuma, así que... les quería decir que es normal. Le dan unas cuantas vueltas nada más por si se ha sentado. Le dan unas cuantas vueltas para que esa arenilla se diluya. Ahí está el alto contenido en citrato. Y se lo toman. Y salud. Bueno, quería explicarles un poco más acerca de los cálculos. Como les he tratado de dibujar en esta figura. Perdón, no soy un excelente artista que digamos. Aquí podemos ver los riñones. En este caso, aquí tenemos el uréter, luego la vejiga, con la salida de los uréteres, que es una salida inferior. Luego aquí tenemos la vía final, que es la uretra, y que al final termina saliendo ya sea por el meato urinario del pene o de la vagina, en caso sea hombre o mujer. Aquí vamos a tener en la uretra, en el caso de los varones, vamos a tener lo que es la próstata. Vamos a tener en cuenta esto para algo que les voy a decir en un momento. Les quería mostrar también, aquí está uno de mis cálculos a base de oxalato de calcio. Es un pequeño fragmento del cálculo en realidad, porque esto es mínimo. Mis cálculos han sido bien grandes en realidad. Bueno, hasta cálculos de 9 milímetros pueden salir tranquilamente a base de full agua, full dieta, o ya sea los preparados que les he mostrado. Yo tenía la última vez tuve uno de 9 milímetros, no, 8 si no me equivoco, y me puse a tomar mi preparado, agua de piña y bastante agua, como si no hubiese un mañana, y lo logré expulsar a los 2 días. Ahora, también pueden consultar con su médico, con su urólogo, si es que pueden asociar su terapia de prevención, como las que le he mostrado, si es que les pueden asociar a su tratamiento el uso de tansulosinas o Robatinec. La tansulosina es un medicamento es una pastilla que lo que va a hacer es, en el caso del varón, hacer que este cuello de la uretra que está pasando por medio de la próstata se ensanche un poco más, se haga más grande. Va a relajar a las fibras de la próstata y van a hacer que sea un poco más grande. Entonces los cálculos que puedan estar existiendo salgan más fácil. Pero yo lo recomiendo solo cuando hay un cálculo instaurado ya de sea hasta 9 milímetros. El uso del Robatinec, la verdad es que es controversial en el mundo de la urología. Se da bastante el uso de la Robatinec. Se receta mucho, pero no hay una función específica demostrada del Robatinec. Solo son estudios que son comerciales, que a veces sabemos que pueden ser tocados, por así decirlo, ¿no? Pero se dice que ayuda a relajar a todo a nivel del uréter, y se dilata para que pueda caer más rápido el cálculo. ¿Qué pasa? Un cálculo, digamos que se comienza no tomas tu remedio, estás comiendo bastantes chocolates, tomas café como loco por estudiar, por amanecerte, por trabajar, por lo que sea. Se forma bastante oxalato, estás tomando tu leche normalmente, igual se puede extraer de los huesos, ya sea por la reabsorción ósea. Entonces se va a formar las fibras de los compuestos del oxalato de calcio. Los cálculos se comienzan a formar, se van juntando, pum, se suelta, y en la parte externa o el tercio inferior del uréter es la parte más angosta. Digamos que plum, se atora aquí. El término es enclavar, se enclava aquí. ¿Qué pasa? El riñón no le importa eso, va a seguir formando la orina, va a seguir formando la orina, formando. ¿Y qué va a pasar? La orina va a bajar. Y como aquí hay algo que está obstruyendo, se va a comenzar a amontonar, se va a juntar la orina, se va a juntar, y todo este conjunto de cálices renales, la papila renal, todo se va a llenar de orina, se va a llenar y se va a hacer más grande, y el riñón va a tener que ensancharse más. Cuando la cápsula que está en la parte externa del riñón, que es lo que lo recubre, que lo protege al riñón, se comienza a estirar, ahí se genera el dolor. Ahí comienzan los cólicos renales. El problema que al hacer esto, el riñón llega a un punto donde
su función de filtración se detiene, su irrigación del riñón también se detiene y comienza a haber una isquemia renal. A esto se le conoce como una insuficiencia post-renal, una insuficiencia aguda post-renal, que a la larga, si no se corrige, puede terminar en insuficiencia renal crónica o matando el riñón, pues, ¿no? Sí, bueno, si tenemos este riñón que está mal, este riñón va a dejar de funcionar, el otro puede estar normal y bueno, pero hay que tener mucho cuidado. Y bueno, espero que les haya servido este video y sé que no tiene mucho que ver con la parte de culinaria como es mi canal de YouTube, pero quería agregarlo ya que es algo que se me ocurrió y espero que les sirva a otros como a mí me está sirviendo mucho. Hasta luego.